Volvió el fútbol argentino, en esta oportunidad con el torneo Clausura, que es literalmente lo mismo que la Apertura, solamente que con las localías invertidas. Sigue siendo lo mismo porque empieza como liga y después termina siendo como una copa de la liga, porque al principio te enfrentás contra 14 equipos, después tenés unos cruces mata-mata. En fin, es un formato que yo creo que la mayoría estamos descontentos, pero bueno, es lo que hay. Y entre otras cosas, como la vuelta del Fideo Di María a Rosario Central, un Rosario Central que termina empatando 1-1 con Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito, donde Di María ya metió su primer gol en su vuelta haciendo de penal, un penal bastante polémico que para mí no fue, pero bueno, eso es un tema aparte. Hoy vamos a estar hablando de los dos partidos que se jugaron el día de ayer. Estoy hablando del empate en 0 entre Argentinos Juniors y Boca Juniors y la victoria de River en el Monumental por 3-1 ante el campeón vigente platense. Empezando por el partido de Argentinos Boca por una cuestión cronológica, la verdad que lo de Boca es hasta difícil de ver. Boca ayer termina llevándose un punto de uno de los mejores equipos del fútbol argentino en una cancha muy complicada, pero con un Boca que no jugó bien, que no se conecta, que no se entiende, parece, entre los jugadores. Un Boca que tuvo una sola jugada clara, que fue ese mano a mano que tuvo Merentiel en el segundo tiempo, que termina definiendo muy mal y se la termina regalando al ruso. Contra un Argentinos Juniors que, si bien no tuvo muchas chances claras de gol, en términos de meritocracia, si uno de los dos equipos se tenía que llevar el partido, es el Argentinos. Pero reitero, no está mal el empate tampoco, porque Argentinos tampoco es que lo pasó por arriba a Boca, pero el nivel de Boca la realidad es que preocupa un poco. Es verdad que es el mejor escenario posible para tener este desempeño, porque es recién la primera fecha del campeonato, porque clasifican 8 de 15 y Boca entre 8 va a estar. Pero veíamos nosotros en el palco a Paredes, el refuerzo estrella que trajo Boca, que estaba mirando el partido como diciendo ¿dónde carajo me metí? Porque encima todo muy lindo, llega Paredes, pero Paredes juega en una posición que justo Boca ahí no está tan mal del todo, porque ahí Boca tiene a Alarcón y Boca tiene a Bataglia, un Bataglia que ayer fue de lo mejorcito que tuvo Boca en el partido. Evidentemente Paredes viene a Boca para ser titular, pero Boca no va a cambiar rotundamente su forma de jugar con Paredes, o al menos esa es mi impresión. Después capaz va y me cierra la boca y Boca juega muchísimo mejor, pero el problema que tiene Boca para mí más que nada es la poca creatividad ofensiva que tiene, que no tiene extremos que sean desequilibrantes, porque tiene un Palacios que se podría decir que intenta jugar de enganche pero no te genera nada, un Braida que quería tirar Paredes pero no había conexión, le costaba bastante, pero abajo tenés el real problema, y el problema es que estás jugando con Figal de titular, un Figal que le está pesando mucho la camiseta de Boca, un Figal que se cree que es mucho más de lo que realmente es, porque en el primer tiempo Argentinos Juniors tiene una jugada clarísima de gol, una jugada que me parece que es Molina quien termina desperdiciándola, pero Figal estaba en cualquier lado, no sabe ni dónde marcar, sigue teniendo esas jugadas en donde intenta salir solo de abajo, haciéndole individual, quiere regatearse a todos como si fuera Neymar, y termina perdiendo reiteradas veces la pelota y dejando muy mal parado a Boca atrás. Velasco, si bien ayer considero que tuvo uno de los mejores partidos desde que está en Boca, la realidad es que a mí todavía no me termina de cerrar. Le llegó muy poco la pelota a Merentiel, que como digo tuvo una y la terminó atajando Russo, pero Argentinos tiene mérito porque hizo un buen partido, porque tuvo un buen partido el 3, que me parece que se llama Prieto, porque el Lescano tenía una muy buena interpretación de los espacios que dejaba Boca en el medio, que justamente para eso traen a Paredes, pero de todas formas Lescano no terminó de decidir bien cada jugada que tuvo, no tuvo un buen partido en general. El que me parece un jugadorazo total, que para mí incluso fue la figura de la cancha, fue Fattori, un futbolista que puede tener 2-3 errores por partido, pero es un jugador que siempre está bien parado, que te recupera las pelotas, que te genera todas las jugadas. Yo en Argentinos Juniors un equipo muy bueno, con mucho potencial, que solo ajustando un par de cositas puede ser un candidato serio a ganar la Liga Argentina. Lo que le falta muchas veces es el gol, pero bueno, las oportunidades las generan, y si uno genera y genera oportunidades, los goles eventualmente van a llegar. Aunque como dije antes, Argentinos Juniors no es que lo pasó por arriba a Boca, un Boca que yo siento que desde el plantel le falta bastante todavía para estar a la altura, aunque tal vez, solo tal vez, el hecho de que esté Paredes cuando ya se asiente como titular, porque va a ser el titular, independientemente del nivel tan bueno que pueda llegar a tener Bataglia o Alarcón, Paredes va a jugar de titular, y yo creo que con Paredes dentro del esquema puede cambiar un poco la funcionalidad del equipo, porque Boca encima tuvo un mal primer tiempo donde no generó prácticamente nada, pero en el segundo tiempo se vio que Russo hizo unos cambios tácticos, unos cambios de esquema que le terminó favoreciendo mucho al Ceneice, y yo creo que si mantienen esa línea más la incorporación de Paredes en el 11 titular, sí que puedo llegar a ver cierto potencial. Del que me falta mucho es Palacios, un Palacios que cuando llegó veíamos que tenía alguna que otra cosita, pero en los últimos partidos la verdad que el rendimiento viene siendo bastante pobre. Entonces a Boca lo que yo siento que le falta es un generador de juego ofensivo de 3/4 para arriba, y capaz algún extremo más desequilibrante, porque el 9 ya lo tienen, y evidentemente Figal ya no puede ser más el titular. Pero bueno, empató Boca con Argentinos 0-0 en la Paternal, es la primera fecha, no vamos a sacar tampoco tantas
conclusiones, pero sí que ya se pueden ver ciertas cositas y ciertos detalles a tener en cuenta. Ahora vamos con River, con el millonario que venció por 3-1 a Platense en el Monumental, al campeón vigente como dijimos antes, un partido que era sin dudas el más atractivo de la jornada, no solamente porque enfrentaba a River con el campeón vigente en una cancha donde Platense había eliminado a River en cuartos de final, sino porque Salas iba a jugar como titular en su primer partido, habiendo tenido tan solo 2 días de entrenamiento, y con todo el quilombo y todo el clima caliente que dejó esa nueva incorporación del River de Gallardo, estábamos todos expectantes al partido. Y River, que normalmente en la primera jornada del fútbol argentino suele perder, empatar, no dejar una buena sensación, esta vez fue todo lo contrario, porque le metió 3 goles al campeón vigente, porque demostró una buena cara, porque los jugadores ya cambiaron un poco el chip, porque empezaron a tener rodaje los pibes desde el minuto 1, porque defensivamente vimos un Martínez Cuarta que venía siendo de lo peorcito y que había tenido un muy mal mundial de clubes, acomodarse un poco más en el equipo y tener un rendimiento mucho más aceptable. Vimos una mitad de la cancha que empieza a funcionar un poco mejor, porque vimos un buen partido de Castaño, porque vimos un Lencina que está mejor preparado físicamente para esta temporada, y siento que es un buen pibe, que es desequilibrante, que obviamente tiene sus errores porque le falta todavía rodaje, pero le veo mucho potencial. Y ayer ya empezamos a ver las primeras señales de que River empieza a tener buena generación de juego en la mitad de cancha, que es lo que le faltó durante todo este semestre. Arriba jugó tirado por la derecha Ian Subiabre, un Subiabre que para mí no tuvo un buen partido, pero es importante que empiece a tener rodaje también. Por la izquierda jugó Colidio, un Colidio que yo ya adelanto que para mí fue la figura del partido, está jugando eventualmente mejor, ayer metió un golazo, metió una asistencia impresionante. Y de nuevo jugó la flamante incorporación de este mercado de pases, entre otros jugadores, que es Maxi Salas, un Maxi Salas que fue increíblemente recibido en el Monumental, y River ya en el primer partido del campeonato termina superando 2 exigencias que tenía uno con este River de Gallardo. Primero era que la media cancha exista, que recupere pelotas y que genere juego, cosa que ayer pasó, y segundo era el tema de la conversión, porque por ejemplo en el Mundial de Clubes, en la fase de grupos, no solo se queda eliminado River, sino que en los últimos 2 partidos no pudo meter siquiera un gol. Y ahora, primera fecha, campeón vigente, jugás de local y metiste 3 goles. Entonces ya se empieza a ver otra cara, un Maxi Salas que desde el minuto 1 ya se asentó bien en River, terminó teniendo un buen partido, rebotó buenas pelotas, terminó metiendo un gol también, y un Colidio que ayer vimos que en la banda izquierda encontró su zona de confort, porque es cuando mejor puede generar esa jugada individual, donde ayer incluso termina enganchando para el medio y metiendo un golazo impresionante, y por ese lado también termina generando ese pase al medio que termina en el gol de Salas. Lo negativo es el gol que le meten a River, porque es otra vez un gol de cabeza que termina metiendo Martínez, no porque sea un jugador de 2 metros ni mucho menos, sino porque River en el retroceso suele marcar muy mal ese tipo de jugadas, y ni hablemos de la pelota parada. En Platense tuvimos el debut de Portillo, un Portillo que entró a jugar el segundo tiempo, un Portillo que a los 20 y pico minutos del segundo tiempo termina siendo expulsado en su debut por un codazo terrible que le mete a Montiel, completamente innecesario, y después estaba mucho la cuestión de que Juan Cruz Mesa también termina metiendo un codazo que ni siquiera es revisado, que no le sacan amarilla, y a ver, yo le soy completamente sincero, ese codazo de Mesa pudo haber sido roja tranquilamente. De todas formas yo no creo que esa sea una excusa para decir no, mirá, favorecieron a River, por eso perdió Platense. Platense no pierde el partido en la expulsión de Portillo o en la no expulsión de Juan Cruz Mesa. Platense pierde porque vimos a este River de Gallardo que desde el minuto 1 estaba conectado y que básicamente en la primera fecha tuvo su mejor partido en el año. Se empieza a sentar más esa mitad de la cancha, River empieza a tener más gol. Es importante también que Borja haya entrado, termina metiendo ese gol después de un pase fenomenal, como con la mano del Piti Martínez, y eso a River le viene muy bien, que los suplentes acepten su rol como suplentes y que cuando entren a la cancha rindan. Un Borja que en la previa del partido, cuando la voz del estadio estaba presentando a los jugadores, había sido silbado, y que tampoco me parece mal que lo hayan silbado, sinceramente. A Borja le venía faltando mucho el gol, le venía faltando también mucha entrega en este tipo de partidos, y el gol llegó y el hincha está un poco más tranquilo, pero veremos cómo evoluciona esto de Borja, veremos si se termina yendo a fin de año, porque todo apunta que sí, yo no creo que le vayan a renovar. Entonces River termina teniendo un debut la verdad que inmejorable, un Salas que después de meter su gol termina festejando como el matador Salas, que si bien le falta bastante para tener el impacto que tuvo el chileno, yo no creo que haya sido nada desubicado ni mucho menos. Pero me gustó mucho la actitud que tuvo Salas, porque Salas estaba con bronca, estaba con impotencia y vino a River a demostrar. Y la entrega de Salas se notó desde el minuto 1 hasta el minuto 90, porque no solo metió el gol, sino también porque en un contexto donde River ya estaba ganando el partido por 3-1, estaba completamente
claramente sentenciado. Veíamos a Salas que se tiraba al piso a recuperar la pelota, a no dejar jugar a Platense. Y ni siquiera es el rol que tiene, si Salas no lo hacía, nadie le iba a decir nada. Pero se nota que vino a River a demostrar. Valora que el muñeco lo haya incorporado y él responde con huevos y goles. Pero bueno, gente, ganó River, empató Boca, primera fecha del fútbol argentino de este torneo clausura, que es literalmente un calco de la apertura. Es un formato que, reitero, no me gusta, pero bueno, es lo que hay y obviamente vamos a verlo y hablar al respecto. Nos vemos nosotros en el próximo video. Chau, chau.